Senador Jorge Enrique Robledo, lo tenemos con nosotros en este momento del Polo Democrático. Bienvenido, senador, buenos días. Muy buenos días, Yolanda, muchas gracias por su llamada. Primera pregunta es si requiere visto bueno del Senado la llegada de ese grupo de élite. Conversábamos con la doctora María del Rosario Guerra, ella dice que no, el gobierno dice que no. ¿Requiere visto bueno del Senado o no para esta cooperación que se ha mantenido históricamente y durante muchos años? Por supuesto que requiere visto bueno del Senado, pero si es el tránsito, la Constitución Nacional no tolera que actúen en el territorio de Colombia tropas extranjeras. No hay ninguna fórmula que diga eso, está perfectamente claro, históricamente está definido, yo eso lo expliqué en algún libro que publiqué en alguna ocasión. Lo que permite con autorización del Senado es el tránsito, o sea, el paso, ¿sí? Para cualquier menester que resulte, pero que se puedan acantonar tropas extranjeras en Colombia y que puedan actuar en Colombia tropas extranjeras, no lo tolera la Constitución Nacional en ninguna parte. Pero bueno, en gracia de discusión, tiene que aprobarlo el Senado de la República y eso no se ha hecho. Luego el presidente Duque está violando flagrantemente la Constitución Nacional de la República de Colombia. Que no vengan además con cuentos que son asesores. Si ustedes leen el comunicado de la Embajada Norteamericana, y esto es el colmo que esto nos lo anuncie un comunicado de prensa de la Embajada Norteamericana en Bogotá, dice textualmente ayudar textualmente, no solo asesorar, dice asesorar y ayudar. ¿Qué es ayudar? Actuar militarmente en Colombia, esa es la realidad que tenemos, Yolanda. Esto es de extrema gravedad, es que con la guerra no se juega. Las guerras se sabe cómo empiezan, pero nadie sabe cómo terminan, y todos sabemos que esta es una cosa que tiene como parte de su contenido amenazar a Venezuela. Y si terminamos en un conflicto armado en Venezuela, y más si se opera desde Colombia, pues la posibilidad de que se incendie Colombia es toda. No pueden ser tan irresponsables. Yo puedo entender que el doctor Duque tenga todas las diferencias que quiera con el gobierno de Maduro, y puedo entender que tenga una actitud de sumisión ante el gobierno de los Estados Unidos, pero están jugando es con la vida de los colombianos, con la sangre de los colombianos. No hay derecho a que una cosa como esta suceda con tanto descaro, aprovechándose además de la situación del coronavirus. Senador Robledo, pero si eventualmente el gobierno nacional, como parece, sigue adelante con la presencia de estos militares estadounidenses sin consultar al Senado de la República, ¿quién tendría que entrar a dirimir si se necesita o no la consulta, o si lo hizo bien o lo hizo mal el presidente Iván Duque? ¿Alguna autoridad judicial debería mediar, según usted? Pues habría que ver qué puede hacerse, pero es que parte del problema en el avance del autoritarismo que estamos teniendo en Colombia son gobiernos como este que le juegan a esta idea. Yo tomo la decisión y si no le gusta demande, porque mi decisión tiene presunción de legalidad y cualquier demanda se vuelve un enredo en el que pueden pasar meses. Eso mismo intentó el doctor Uribe cuando las famosas bases de guerra norteamericanas, que las intentaron instalar también a la brava. Afortunadamente le salió el tiro por la culata, porque la Corte Constitucional, que supuestamente no debía intervenir en eso, intervino y dijo: ustedes no pueden montar bases de guerra de los Estados Unidos en Colombia ni en ningún país, porque no tienen autoridad constitucional y legal para hacerlo. Pero eso fue una rareza y en eso nos gastamos no sé cuántos meses para resolverlo. Entonces, esta es la maniobra del astuto, ¿no? Del astuto. Como yo tengo presunción de legalidad en mis actos, violo la ley y usted demande, y entonces ya veremos qué termina sucediendo. No se puede proceder de una manera tan autoritaria como esa en asuntos de tanta gravedad. Yo quiero llamar a los colombianos. Si hay una guerra en Venezuela, la posibilidad de que esa guerra se traslade a Colombia es toda. Pero es que esa es un poco la historia de la humanidad. En Vietnam intervinieron los gringos. ¿Y qué terminó pasando? Que la guerra se traspasó a Laos y se traspasó a Camboya, y esos países fueron destruidos también. Entonces, o sea, es realmente demasiado grave lo que está pasando, y más en un país como Estados Unidos, hoy gobernado por el señor Trump, que sabemos que es capaz de cualquier cosa, porque anda desesperado viendo a ver cómo cuadra votos para las elecciones en Estados Unidos. Entonces no puede ser que resulte ser con la sangre de los venezolanos y con la sangre de los colombianos que terminemos pues resolviendo un problema electoral en Estados Unidos. Esto es lo que está pasando, es demasiado grave. Que no nos vengan cuentos aquí a decir que son simples asesores. Les cuento esta anécdota que es bonita. Permítanle, cuento esta anécdota que es bonita. Cuando estuvieron en el cuento de las bases de guerra, el presidente Uribe
conversó con Cristina Fernández de Kirchner y entonces le dijo que en esas bases los que iban a mandar eran los oficiales colombianos y no los oficiales norteamericanos. Entonces Cristina Fernández le dijo, mire, presidente Uribe, ningún coronel Fernández le dará nunca órdenes a un coronel Johnson. Nunca un coronel Fernández le dará órdenes a un coronel Johnson. Que no nos vengan entonces con el cuento de que aquí Colombia no va a ver vulnerada su soberanía nacional con esto que está pasando. Y les insisto, esto se sabe cómo empieza, cómo termina, es la pregunta que tenemos que hacernos además de todo. Senador Robledo, como usted bien lo dice, en el 2010 la Corte Constitucional pues obligó al gobierno de ese entonces a que presentara un tratado a consideración del Congreso para permitir esa presencia, cosa que nunca hizo. Pero, ¿qué puede hacer el Congreso de la República? ¿Qué puede hacer el Senado en particular en esta situación? Es decir, igual esto va a suceder, sea violatorio o no de la ley, digamos, eso será una disputa jurídica después, pero ¿qué más se puede hacer para, digamos, ajustar o para que esto se haga con el lleno de los requisitos legales y constitucionales? Yo diría que no hay lleno posible de requisito legal y constitucional. Yo quiero insistir, la Constitución lo máximo que autoriza es el tránsito. Lo máximo. Esto, repito, lo estudié muy bien, esto viene de la Constitución de 1821, después las otras constituciones. Es más, el tránsito terminó quedando porque tenía que ver con el paso de tropas extranjeras por el canal de Panamá, por Panamá, por el istmo de Panamá, y entonces a eso era lo que se refería la Constitución, o sea, paso inocente, digamos así, en lo que tiene que ver con Colombia, o por ejemplo el paso de un avión o, sobre el territorio nacional o un barco extranjero de guerra que atraque en un puerto colombiano para abastecerse. Ese es el diseño que eso tiene, o sea, que se puedan instalar en Colombia no tienen ninguna posibilidad, pero bueno, tenemos un problema que es el problema práctico. Ellos abusan de la presunción de legalidad de los actos. El Congreso no es poder ejecutivo, nosotros no podemos darle órdenes a nadie. Hizo ya muy bien el presidente del Senado, el doctor Lidio García, señalando que no podían pasar ni siquiera en esta ilegalidad en la que están, suponiendo que entonces sea el tránsito lo que hay, que no lo hay, pero tiene toda la razón el doctor Lidio cuando dice, esto lo tiene que resolver el Senado de Colombia. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que nosotros no somos autoridades de ningún tipo para poder dar una orden que impida que eso suceda. Yo llamo a la opinión pública que hagamos un reclamo. Todos los colombianos unidos no pueden gobernar al país de esta manera, y menos en asuntos de esta gravedad, que un presidente de la República viole flagrantemente la Constitución Nacional para que tropas extranjeras vengan a operar en Colombia, y todos sabemos que es para amenazar a un país vecino, y que si ese país vecino se incendia Colombia. Es que yo nunca había visto a nadie que se atreviera tanto en los malos gobiernos colombianos a un acto como este. Pues, senador Robledo, vamos a ver qué termina pasando con este tema, pero hablando del Congreso y de la actividad legislativa, permítanos hacerle la misma pregunta que también le formulábamos a la senadora María del Rosario Guerra hace unos minutos. ¿Qué va a pasar finalmente con las sesiones en el Congreso de la República, sobre todo del Senado, con la votación de algunos proyectos? ¿Se podrán adelantar virtualmente, o usted cree, y así lo ha dicho desde el principio, que hay que insistir en la presencialidad de todos los parlamentarios y del Senado de la República para adelantar estos debates y sobre todo la votación de las leyes y de las reformas constitucionales, senador? Permítame, yo termino el punto anterior. Lo que sí podemos hacer en el Senado son debates de control político, y lo vamos a hacer. Vamos a proponer que se haga un debate a fondo sobre este tema de los soldados de guerra norteamericanos operando en Colombia. Lo vamos a plantear. Eso tampoco nos lo pueden impedir. Ahora, en relación con la segunda pregunta, yo quiero insistir en esto. Aquí acaba de pasar otra cosa que es muy grave. El presidente del Congreso, que no necesitaba hacerlo, pero lo hizo, le plantea al presidente de la República, digamos, la reunión del Congreso presencial, y la ministra del Interior nos dice que eso está prohibido. El Poder Ejecutivo dándole orden de prohibición al Congreso de Colombia. Estas son las cosas que están pasando en este país, es que nosotros somos un poder distinto al poder del Ejecutivo. Nosotros no somos súbditos de ese poder, no tenemos por qué recibirles órdenes. Yo quiero insistir en una cosa. Un país es o no dictadura dependiendo si hay o no Congreso y si el Congreso puede operar libremente.
Por eso es que el Congreso se reúne por derecho propio. No tenemos que pedirle permiso al Poder Ejecutivo para reunirnos y sin embargo miren la que nos hace. Entonces aquí lo que tenemos es un Ejecutivo dedicado a obligar al Congreso y bregando a que no sesionemos presencialmente, porque por supuesto que en el tema de la virtualidad las posibilidades son limitadísimas. Ahora, si es para aprobar leyes, pues mucho más complicado. Entonces aquí que nos van a hacer una reforma pensional y una reforma laboral por virtualidad, o sea, cada congresista regado por todas partes sin poder ejercer su función como debe ser, votando cualquier cosa que decida el presidente de la República. Este es un debate que hay que profundizarlo y más con las cosas que estamos viendo. Yo creo que hasta un debate de control político se puede hacer con la virtualidad, entendiendo que no es estrictamente un debate de control político porque no cumple todos los requisitos, pero bueno, digamos que es una cosa en donde no está en riesgo tanto. Pero cuando se trata de leyes, de reformas constitucionales, las cosas sí son extremadamente complicadas hacerlas de esa manera, pero además veo al gobierno nacional en la vocación de estorbarle al Poder Legislativo que tome sus propias decisiones. Senador Robledo, muchísimas gracias. Que tenga usted un buen día y gracias por estos minutos. A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes.